capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y en estos próximos 3 versículos se encierra tanta historia. Pero lo importante que hay que resaltar aquí, como es el contexto de todo el capítulo, es la fe y cómo la fe fue puesta en obediencia. Y eso es lo que nosotros queremos perseguir, eso es lo que nosotros queremos aplicar a nuestras vidas, sabiendo que la fe nos tiene que llevar a la obediencia. En el versículo 29, la semana pasada lo tratamos muy ligeramente, pero es uno de los sucesos más significativos y que más marcó la historia del pueblo de Israel, que fue el cruce del Mar Rojo. Noten cómo dice el 29, ya todos tienen ya Hebreos 11, 29, que por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí vemos cómo todos los que salieron de Egipto están asociados a Moisés en el acto de fe del cruce del Mar Rojo. ¿Okay? Fue la fe de Moisés, primeramente, quien los inspiró a moverse hacia el mar. Por eso es importante los liderazgos y Dios los pone por eso, porque son importantes. Las personas necesitan de líderes que los guíe. Pero la fe de Moisés fue la que guió a este pueblo hacia el mar. El pueblo estaba lleno de temor. Estaban quejándose. Recuerden que se vieron prácticamente acorralados. Ellos pensaron de que iban a salir de Egipto, ya sin preocupaciones, que iban a ir directo a esa tierra prometida sin ningún tipo de problema. Mas, sin embargo, por propósitos de Dios, el faraón cambió su manera de pensar y les cayó atrás. Y cuando ya se veían acorralados y lo único que tenían era el mar delante, claro que se llenaron de temor. Nosotros sabemos cómo el Señor le dijo a Moisés que tocara el mar, y el mar se abrió, y fue cuando Moisés le dio la orden al pueblo de que pasaran, como lo muestra Éxodos capítulo 14, versículo 13. Éxodos 14, versículo 13. Noten que dice: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Ahora, yo pienso que a muchos les gusta el mar, ¿no es cierto? ¿Cuántos de los que están aquí les gusta el mar? Al hermano le gusta la playa, la orillita, ¿verdad? Le gusta la orillita. El mar puede ser bien intimidante. El mar puede ser bien peligroso a la vez. Imagínense, eso sabemos que por una orden del Señor envió un viento recio y aquel mar se abrió. O sea, prácticamente se hizo un camino. Y el mar era parado por ambas partes. Y el pueblo tenía que cruzar. Tiene que haber sido una experiencia tremenda, porque ustedes se imaginan que en ese momento hubieran comenzado a discutir los optimistas y los pesimistas. Exactamente. ¿Qué hice? Se cierra en el mismo medio. O sea, era una situación bien difícil para cruzar, no a una persona, no a una familia, millones de gente. ¿Ok? Y sin embargo Moisés les dijo, crucen, pasen ese mar, que van a ver la salvación de Jehová. Y lo importante que se está resaltando aquí es, sí, la fe de Moisés como líder del pueblo, pero el pueblo tuvo que tener fe también.
El pueblo tuvo que seguir a su líder. Esos no eran tiempos de ponerse a pensar ni a buscar otras alternativas. O cruzaban o tenían que enfrentarse al ejército del faraón. Bueno, según el relato histórico, los egipcios solo pudieron llegar a la mitad del camino. Lo que quizás pasó por la mente de muchos, a pesar de que siguieron, ocurrió. El mar se cerró y el mar los ahogó. Por eso es que esta victoria de Jehová fue celebrada con el canto del mar. El pueblo de Israel tiene un canto que se llama el canto del mar. Aparece en Éxodo 15, después lo buscan en su casa, del 1 al 17. Pero es considerado también el primer triunfo cósmico del Creador sobre las fuerzas del caos. Me gusta también lo que dice Isaías acerca de este evento. Isaías 51, y ese sí lo invito a que lo busquen. Isaías 51, del 9 al 11. Isaías 51, del 9 al 11. Se mire cómo quedó este evento marcando la historia de Israel y sobre todo que es una de las obras portentosas del Señor, lo cual no solamente quedó ahí en el pueblo de Israel, toda esa fama se corrió por toda aquella región de las cosas grandes que el Señor estaba haciendo con el pueblo de Israel. Esto nunca había sucedido antes, nunca había sucedido una cosa semejante. Dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿Usted sabía que en el Nuevo Testamento se utiliza la experiencia esta del cruce del Mar Rojo como un tipo de bautismo cristiano? ¿Había escuchado eso anteriormente? Que es un tipo de bautismo cristiano, el cruce del Mar Rojo. Eso está en 1 Corintios 10, del 1 al 4. Yo les voy a decir ahora en qué se está asemejando el bautismo cristiano al cruce del Mar Rojo. 1 Corintios 10, del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Por eso que es un tipo de bautismo cristiano. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿En qué sentido es un tipo de bautismo cristiano? En que por bautismo aquí se entiende, hermanos, que ellos estuvieron unidos, identificados con Moisés, su líder. Esa es la importancia de esto, ¿okay? Estuvieron bien identificados con Moisés, habían reconocido que Dios había puesto a Moisés en medio de ellos y que ellos tenían que obedecer lo que Moisés decía, porque Moisés recibía instrucciones directamente de Dios. Creo que lo que se está poniendo aquí es la unidad del pueblo. O sea que no, inclusive después que esto ocurre, que ya encontramos cómo el pueblo empezó a dividirse y a tener divisiones en sus pensamientos, vemos que ya empezaron a ocurrir cosas que no estaban bien, ¿okay? Y más bien, en vez de recibir bendición, lo que recibían eran maldiciones por su desobediencia. Pero mientras que ellos estuvieron
unidos a Moisés, por eso se dice en el bautismo. Entonces, el bautismo cristiano es una unión con Cristo. Nosotros de igual manera estamos identificados con Cristo, porque para eso nos bautizamos. No sabemos que el bautismo nos salva, que el bautismo es una identificación con Jesucristo y el reconocimiento que Él es nuestro Señor y que nosotros estamos unidos a Él. Es simplemente una nota, un detalle de por qué se considera el cruce el bautismo cristiano, por qué se utiliza en el Nuevo Testamento el cruce del Mar Rojo como un tipo de bautismo cristiano. ¿Okay? Quiere decir, hermanos, que continuamos de la experiencia del Mar Rojo. Aquí él pasa, que en el próximo versículo, él pasa a lo que ocurrió con Josué en los muros de Jericó. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. Ahora, noten que el autor aquí, lo cual nos ha venido trayendo una cronología o mencionando los hombres de fe en el orden en que van, él no nos menciona absolutamente más nada aquí, sino del cruce del Mar Rojo pasa a los muros de Jericó. ¿Por qué razón? Número uno, el autor no intenta agotar todos los ejemplos de fe. Imagínense, requeriría escribir toda la Biblia de nuevo para poder mencionarlos a todos. Y nosotros sabemos que en ese intervalo de tiempo entre el Mar Rojo y los muros de Jericó resaltan en ejemplos de fe Josué y Caleb. Estos dos hombres resaltan, mas sin embargo él no los menciona, porque al fin y al cabo también estos años, estos 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, caracterizaron al pueblo más bien de incredulidad. Ellos no agradaron a Dios, comenzando desde ese momento en que fueron enviados a reconocer la tierra y ellos no quisieron obedecer a Dios. Y sabemos que por eso es que fueron condenados a estar 40 años en el desierto. Quiere decir que más bien el pueblo lo que se caracterizó fue por incredulidad. ¿Okay? Muchas veces desagradaron a Dios con quejas y murmuraciones. ¿Se recuerdan cuando tenían hambre? Mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. ¡Ay, las ollas de carne que comíamos en Egipto! Así decían, sí. Las lentejas, la comida que comíamos en Egipto. Y entonces lo que hicieron, lo que más bien es se quejaban. Se estaban quejando y murmurando. Por eso es que no se menciona ya ningún tipo de ejemplo entre uno y el otro, aunque repito, entre esos años resalta Josué y Caleb. Pero vamos a ver entonces lo que ocurrió en los muros de Jericó, lo cual es la entrada a Canaán. Por la fe, ¿de quién cayeron los muros de Jericó? Bueno, de nuevo lo mismo que pasó con Moisés. El líder jugó un papel muy importante, el cual fue Josué. Josué como líder le creyó a Dios y él obedeció todas las instrucciones que él recibió. Y él las recibió directamente del ángel de Jehová, del príncipe de Jehová. Él las recibió directamente y él las obedeció. Pero de igual manera hay que apreciar la fe del pueblo, lo cual estuvieron dispuestos a seguir a su líder. Ellos no se rebelaron como el caso de Cades Barnea. Así que vemos en todos estos casos que qué es lo que nos está presentando el autor de Hebreos y es lo que nosotros necesitamos recordar para aplicarlo nosotros. ¿Queremos o no nosotros ser hombres y mujeres de fe? ¿Sí? Queremos ser, ya no, la Biblia está escrita, ¿okay? Pero todavía la historia se está escribiendo. Y todavía hay hombres y mujeres que están dejando un legado de fe en sus vidas. Pero si usted quiere ser un hombre y una mujer de fe, aprenda de todos estos casos que la obediencia va muy ligada a la fe. Y recuerde que esa es prácticamente la verdad central de todo este capítulo. Cuando Dios
dice su palabra, Él espera que se le obedezca tal como Él lo dice. ¿Okay? Y el obedecerlo es fe. ¿Okay? Y el ponerlo en práctica es fe. La palabra de Dios, todos sus mandamientos, todas sus ordenanzas, todas sus regulaciones, todo lo que Él tiene para nosotros como cristianos, no son simplemente para contemplarla o meditarla o discutirla o decidir nosotros si sí o no lo hacemos. No. La palabra de Dios es clara. Y si usted quiere ser un hombre y una mujer de fe, cuando Dios habla, usted obedece. ¿Okay? Ahora, ellos no podían ver cómo iban a caer los muros. Usted se recuerda lo que sucedió. Dios, el príncipe de Jehová le dijo: vas a darle 7 vueltas a la ciudad. Vas a darle 7 vueltas a la ciudad. Y a la 7ª vuelta los muros se van a caer. Eso, ¿cómo iba a suceder? Ellos no sabían cómo eso iba a suceder. No tenían ni idea. Pero en ese momento ninguno se paró y dijo: pero eso es absurdo. Eso no tiene sentido. Jamás y nunca una muralla, y más como la construían en aquel entonces, para defender la ciudad, jamás y nunca una muralla se ha caído de esa manera. Aunque era un absurdo, no tenía sentido, ellos no discutieron con el líder. Cuando Josué se presentó delante del pueblo y le dijo: bueno, el príncipe de Jehová me ha dicho esto y esto y esto y esto. Ellos no le dijeron: ¿y tú qué has estado fumando? Ellos no le dijeron eso. Ellos lo obedecieron. ¿Okay? Aunque parecía un absurdo, y comenzaron su marcha, 7 vueltas, guiado por 7 sacerdotes, tocando bocinas, y el último día de la marcha, al escuchar el último sonido, dice que el pueblo gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Esto no tiene otra explicación que el poder de Dios. Pero ¿sabes que comenzó qué? Con una marcha. Qué fácil hubiera sido haber llegado allí y que Dios hubiera hecho ¡pruf! Se desbarató el muro. Pero Dios no hace las cosas así. ¿Por qué? Porque Dios prueba la fe, y la fe se ve que está siendo probada aquí cuando Él nos clarifica lo que tenemos que hacer, nos los detalla, y aunque nos parezca absurdo o no, lo hacemos. ¿Okay? Y se puede ver entonces la gloria de Dios cuando uno pues opera en fe. Ellos tomaron la ciudad y los muros cayeron por la fe puesta en obediencia. Me gusta mucho en Josué 5:14. Josué 5:14. La manera en que este líder responde al príncipe de Jehová. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, y aquí sabemos que es una teofanía de Jesús porque Él le adoró. Si hubiera sido un ángel, no hubiera aceptado la adoración, pero si la aceptó es porque era la teofanía de Cristo. Le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Dice, qué frase tan profunda, como diciendo: habla, que yo obedezco. Diciendo: instruye, que yo cumplo. ¿Qué dice mi Señor a mi siervo? ¿Okay? Así, hermanos, cuando yo veo en esto, en los muros de Jericó, y relacionándolo a nuestra fe y lo que nos va ocurriendo en nuestra vida, la ciudad está representando lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Ese era el objetivo del pueblo de Israel, era conquistar la ciudad. Pero eso que queremos está del lado allá del muro, y es un muro fuerte. Quiere decir que no se nos es fácil el acceso, porque está a veces rodeado por un muro. Y muchas cosas, a veces nosotros deseamos algo y las cosas no están así fáciles.
se presentan objeciones, se presentan cosas, se presentan dificultades, pero nosotros tenemos que preguntarnos, ¿lo que yo quiero está dentro de la voluntad de Dios? Porque de seguro que Canaán estaba dentro de la voluntad de Dios para con el pueblo de Israel. Porque el Señor se lo prometió. Entonces, si lo que yo quiero está dentro de la voluntad de Dios, entonces, tarde o temprano, aunque parezcan absurdos, yo no sé cómo, pero tarde o temprano esos muros caen. Tarde o temprano, hermanos. Si tenemos fe en el Señor, que Él lo va a hacer, así como hizo con el pueblo de Israel. Ahora, el versículo 31 es el de todos el más, para mí, el más sorprendente. Porque aquí estamos hablando de una ramera. De una ramera, Rahab. Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab era dueña de una posada, no solamente era ramera, era dueña de una posada. ¿Okay? Sin embargo, recibe una mención honorable por su fe. ¿Quién iba a decir que Rahab se iba a encontrar en el capítulo 11 de Hebreos? Pero no solamente en el capítulo 11 de Hebreos, sino en Santiago 2:25. También menciona a Rahab. ¿Qué hizo esta mujer para ser reconocida como un ejemplo de fe? De seguro que no fue por su prostitución. De seguro que no fue por eso. ¿Ok? Pero ella hizo algo. Algo hizo que la identificó como una mujer de fe y recibió un lugar en esta columna tan importante. Fue su trato amable para con los espías de Josué. Ella fue una mujer muy sagaz y muy inteligente, pero aquí es donde les voy a decir la manera. Ustedes saben muy bien que ya el pueblo de Israel estaba amenazando, después que cayó los muros de Jericó, ya estaba amenazando en conquistar todo aquello, y aquello se rumoraba, aunque no habían los medios de comunicación como los hay hoy día, pero la voz se corría de lo que pasó en el Mar Rojo, de lo que pasó en Jericó. Eso se iba regando por todas partes y ya se había escuchado hablar de lo que estaba haciendo el Dios del pueblo de Israel. Y esta mujer usó su inteligencia para decir, yo lo que tengo que hacer es ponerme en la parte de ellos. Pero ¿dónde ustedes ven la fe aquí? La fe de ella está en que ella creyó que el Dios del pueblo de Israel era un Dios todopoderoso. Y no dudó en ningún momento de que efectivamente, igual que cayeron los muros de Jericó, también iba a caer esa ciudad. Y entonces ella lo que hizo fue darle hospedaje, tratar con amabilidad a los espías de Josué. ¿Okay? Ustedes se imaginan, ¿verdad? Quizás las personas con los muchos escrúpulos diciendo, ay, pero mira cómo los jovencitos se metieron esa noche por allá. Sin embargo, hermano, cuando las autoridades descubrieron dónde estaban, ella los escondió y los ayudó a escapar. Ella estipuló que iba a salvar su vida cuando Jericó cayera en manos de los israelitas, porque ya las noticias del éxodo, de todo lo ocurrido en Transjordania, había llegado a Jericó y habían causado gran alarma en la ciudad. Eso lo dice Josué 2, del 10 al 11. Yo estaba confundido, no es otra ciudad, era la ciudad de Jericó. Josué 2, del 10 al 11. Noten cómo dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Eso es lo que yo les digo
que ya había corrido el rumor de las cosas que Dios estaba haciendo por el pueblo de Israel. El 11 también. Quiere decir que la fe se pone en evidencia al creer que la caída de Jericó era una conclusión esperada. ¿Okay? Los espías prometieron protegerla. Y efectivamente, cuando la ciudad cayó, ella y su familia fueron los únicos que fueron salvos de la masacre. La casa quedó identificada por un cordón rojo que ella utilizó para bajar los espías, según Josué 6:25. Quiere decir que, hermanos, su fe en el Dios de Israel la llevó a comportarse como lo hizo, y el resultado fue su salvación. Y es más, aunque se dice que hay una diferencia de escritura en el nombre de ella, es muy probable que la Rahab que aparece en la genealogía como esposa de Salmón, madre de Boz, el antepasado del rey David, sea esta mujer. O sea que aunque hay diferencia en la escritura, hay muchos que están de acuerdo de que puede ser que sea ella, pudiéramos decir, la esposa de Salmón, la madre de Boz, o sea, el antepasado del rey David, lo cual sabemos que está dentro de la genealogía del Señor Jesús. En conclusión, hermanos, en estos 3 versículos vemos 3 casos que nos muestran de ejemplo que la fe se manifiesta en obediencia en la palabra de Dios. En el primer caso, todo un pueblo, ¿okay? Y esto, para que ustedes vean cómo Dios opera, todo un pueblo, no 1, 2, 3, todo un pueblo de acuerdo, ¿okay? Obedeciendo una orden, a pesar de que era bien atemorizante lo que ellos iban a hacer, que era cruzar aquel mar. En el segundo caso vemos como el pueblo y su líder obedecieron instrucciones, aunque pareciera absurdo. O sea que en el primer caso tenemos algo que causa temor. En el segundo caso tenemos algo que causa un absurdo. ¿Okay? Sin embargo, en el tercer caso, y es muy particular, porque fue la fe de una ramera que había escuchado las hazañas de Dios de Israel y creyó que si se aliaba a ellos, iba a salvar su vida. Quiere decir, la fe se manifiesta en obediencia, y esa es la fe que agrada a Dios. ¿Okay? El Señor les bendiga.